Hola, ¿qué tal mis estimados investigadores terrenales? Hoy vamos a hablar sobre una de las culturas madre, la cultura olmeca. La cultura olmeca es también conocida como la madre de las culturas de Mesoamérica y representa una de las más antiguas que poblaron y florecieron en el continente americano, especialmente en el trópico. Existen evidencia olmeca desde hace más de 3000 años. Una de las majestuosas obras son las cabezas colosales que representan los retratos de quienes gobernaban los trópicos en lo que ahora son los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. En México, la cultura olmeca debió estar bien organizada y bien adaptada para vivir en los trópicos. Sabemos que algunas de las cabezas colosales eran aproximadamente de unas 40 toneladas de peso. En ocasiones tuvieron que ser transportadas cuesta arriba a distancias de hasta 60 kilómetros. Esta civilización, que se desarrolló durante el periodo preclásico de Mesoamérica, aunque se han encontrado vestigios de su presencia en amplias zonas de Mesoamérica, se considera que el área cultural olmeca, zona metropolitana, abarca parte del sureste del estado de Veracruz y del oeste de Tabasco. En ese sentido, es necesario hacer una aclaración de que el etnónimo olmeca les fue impuesto por los arqueólogos en el siglo XX y no debe de ser confundido con el de los olmecachicalancas, que fue un grupo que floreció en el epiclásico en sitios del centro de México como Cacaxtla. Durante mucho tiempo se consideró que la olmeca era una cultura madre de la civilización mesoamericana. Sin embargo, no está claro el proceso que dio origen al estilo artístico identificado con esa sociedad, ni hasta qué punto los rasgos culturales que se revelan en la evidencia arqueológica son creación de los olmecas del área nuclear. Se sabe, por ejemplo, que algunos de los atributos propiamente olmecas pudiesen haber aparecido primero en Chiapas o en los valles centrales de Oaxaca. Entre otras dudas que se están pendientes de respuesta definitiva, está la cuestión de los numerosos sitios asociados a esta cultura en la depresión del Balsas, en el centro de Guerrero. Aún así, sea cual haya sido el origen de la cultura olmeca, la red de intercambios comerciales entre distintas zonas de Mesoamérica contribuyó a la difusión de muchos elementos culturales que son identificados con la cultura olmeca, incluidos el culto a las montañas y a las cuevas, el culto a la serpiente emplumada como deidad asociada a la agricultura y el simbolismo religioso del jade, e incluso el propio estilo artístico que fue reelaborado intensamente en los siglos posteriores a la declinación de los principales centros de estos tiempos. La civilización olmeca se constituyó principalmente alrededor de 3 centros ceremoniales: San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, además de manifestarse en otros sitios como la Laguna de los Cerros. El centro olmeca más antiguo es el de San Lorenzo, de 1150 años antes de Cristo aproximadamente, municipio de Texitepec, situado en la cuenca del río Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz. El inicio del florecimiento de la cultura olmeca en este sitio comenzó alrededor del año 1150 a.C., época de la que se data la mayor parte de las esculturas y elementos arquitectónicos que caracterizan a la cultura olmeca, muchos de estos los cuales se conservan en el sitio San Lorenzo. Este fue saqueado en el año 900 a.C. y las esculturas monumentales sufrieron un intento de destrucción. Algunas se enterraron y otras fueron trasladadas al centro ceremonial. La Venta fue el centro ceremonial más importante de los olmecas. Esta antigua ciudad se distingue por representar al primer trazo arquitectónico planificado en México antiguo. Su arquitectura monumental de tierra, su gran acervo escultórico y sus ofrendas de jade, al igual que por sus ofrendas masivas, únicas en el mundo prehispánico. En los alrededores de La Venta se han encontrado vestigios culturales que datan del año 1750 a.C., aunque la ocupación principal se encuentra en el 1200 y en el 400 a.C. Cuenta con la pirámide más antigua de Mesoamérica y también se han encontrado cabezas colosales y tronos que merecen especial reconocimiento por el hecho de que para construirlas tuvieron que ser transportados los enormes bloques de basalto desde las tierras de los Tuxtlas a decenas de kilómetros de ahí, ya que por ser una zona pantanosa y arenosa no había piedras. Se cree que pudo llegar a albergar hasta 20,000 habitantes en ese lugar. De acuerdo a la que consumían como alimentación básica los olmecas, se deduce que por la zona que habitaron, el norte del actual estado de Tabasco y sur de Veracruz, dada la cercanía a ríos y a la selva, que su alimentación básica estaba regida por cultivos como el maíz, el frijol, la calabaza. También se sabe que consumían el cacao en forma de bebida, chocolate
Oxocoatl. Frutos como el zapote y la guayaba también estaban dentro de su alimentación. Respecto a su vestimenta, se deduce que el hombre llevaba un taparrabo y algunas veces una especie de falda corta y un manto grande. La mujer iba vestida con falda y podían dejar sus pechos al descubierto, ya que por el clima del país olmeca no hacía necesario una vestimenta más elaborada. Personas de diferente sexo podían ir calzados con huaraches. La economía de los olmecas estaba basada en los productos agrícolas con los que comerciaban tanto entre ellos como con otros pueblos vecinos, sobre todo con los pueblos nómadas. Principalmente los olmecas reproducían el cultivo del maíz, además del frijol, la calabaza, el cacao, entre otros. Se sabe que tenían una religión politeísta. Gran número de sus deidades eran relacionados con la agricultura y otros elementos como el sol, el agua, los volcanes, animales, etc. El centro de su religión y culto es el jaguar y aparece representando en la iconografía olmeca. Muchos de los logros intelectuales de los olmecas, como un sistema de escritura y un calendario, fueron finalmente adaptados y mejorados por estas otras culturas alrededor del año 400 a.C. La gran ciudad olmeca de la Venta entró en decadencia, llevándose consigo la era olmeca clásica, debido a que esta civilización declinó 2000 años antes de la llegada de los primeros europeos o la religión. Nadie está absolutamente seguro de por qué decayó esta cultura, aunque por algunos comentarios se sabe que fue una lucha entre las clases altas y bajas que estaban inconformes de cómo vivían y que por esto fue la decadencia de este gran imperio olmeca. Se cree que la civilización olmeca, se cree que la sociedad olmeca llegó a desarrollar una organización social estratificada, compuesta por los gobernantes divinos, la aristocracia y la gente común. Según las creencias de los olmecas, cada elemento vivo que les rodeaba estaba lleno de espíritus que tenían poderes sobrenaturales. Asimismo, los gobernantes también formaban parte de este círculo de deidades, pues se consideraban descendientes directos de los dioses y por ello también gozaban de poderes. Otro aspecto importante relacionado con la religión olmeca es que esta civilización creía que los seres humanos y los animales compartían elementos espirituales esenciales. Como consecuencia de esto, era posible que se transformaran uno en el otro de forma controlada y a voluntad. Esta concepción puede ser la razón por la cual es común encontrar representaciones de las deidades olmecas en las que los rasgos humanos se mezclan con las características animales o de la naturaleza. Tomando en cuenta lo anterior, es usual encontrar rasgos felinos que hacen referencia al jaguar, figuras parecidas al maíz y otros humanoides, todo en la misma representación de una deidad. Las deidades olmecas, vamos a empezar como denominado Nahual, y fue el dios o la deidad más importante de esta cultura prehispánica. Este animal fue representado innumerables veces en las distintas representaciones artísticas de esta cultura, sobre todo en el arte. El dragón olmeca. Esta figura fue hallada posterior a las más representativas de la cultura olmeca. Sin embargo, se estima que los rituales asociados a esta deidad pueden ser anteriores a los dedicados a la llamada serpiente emplumada, uno de los principales dioses olmecas. La serpiente emplumada. Diversas culturas mesoamericanas tuvieron su propia representación de la serpiente emplumada. Sin embargo, se considera que la versión olmeca fue la más antigua de todas. Hombre jaguar. Según la leyenda olmeca, la unión carnal entre un jaguar y una mujer dio como resultado a los denominados hombres jaguar. Otra versión indica que los hombres jaguar se concibieron luego de la unión de los gobernantes con seres jaguares de origen mítico. Shuk, dios del maíz o deidad del maíz. El dios del maíz se caracteriza principalmente porque no tiene un género definido. El nombre que le dieron los olmecas fue Shuk y se ha visto representado en diversas esculturas y creaciones olmecas. Espíritu de la lluvia. El espíritu de la lluvia está representado por una forma masculina pequeña que puede ser asociada con un joven, un niño o un enano. Incluso algunas investigaciones implican que eran considerados hombres muy sabios que mantenían su aspecto físico infantil. Hombre de la cosecha. Esta deidad estaba sustentada por una leyenda conmovedora para los olmecas. El hombre de la cosecha fue un individuo, pudo haber sido un hombre o un niño, que se sacrificó a sí mismo para que su pueblo fuese capaz de producir el alimento necesario para su propia subsistencia. Deidad llamada bandido. De esta deidad se tiene poca información, sin embargo se sabe que su representación física tenía la típica boca torcida hacia abajo y que hacía referencia a la figura del jaguar. Además, su cabeza se caracteriza por ser plana. Lo más peculiar de este dios o de esta deidad es que se le representa un ojo rasgado cubierto por una banda que atraviesa por completo su rostro, de allí proviene su nombre. El dios del fuego. Este dios es representado como un ser anciano y que se estima fue uno de los primeros dioses en ser venerado en Mesoamérica. Su presencia se vincula con el comienzo de un nuevo año. El dios del fuego era el protagonista de una ceremonia que los
olmecas llevaban a cabo cada 52 años. Se trata de la celebración del Fuego Nuevo, festividad a través de la cual representaban el fin de una etapa y el inicio de otra. Monstruo tiburón. Esta interesante deidad se vinculó directamente con la creación. Según la entendían los olmecas, fue un dios o deidad marina más relevante. A pesar de que no se han encontrado muchas representaciones de este, su relación con la creación viene dada por una leyenda según la cual el monstruo tiburón estaba luchando con un hombre cuando aún no había más que agua en el mundo. Como consecuencia del enfrentamiento, el monstruo tiburón cortó un brazo del hombre, lo que trajo como resultado que se generara la tierra seca. Pues bien, mis queridos y estimados investigadores terrenales, esta pequeña versión de la historia sobre la cultura olmeca ha llegado a su fin. Espero que haya sido de su agrado y por favor recuerden que tienen que ayudarme a llegar a esos 1000 suscriptores antes de que finalice este año 2021. Ayúdenme a iniciar el año 2022 con más de 1000 seguidores, 1001 seguidores. Todo depende de ustedes, mis estimados investigadores terrenales. Se despide de ustedes su amigo, su cuate, su brother, el investigador terrenal. Nos vemos.